3. Relaciones de familia y amistad. El Señor me apretaba fuerte a las humillaciones con mis cuñadas, a querer aparecer ante ellas como inútil y que cuando hiciera no les gustara. Así lo hice años y años venciéndome con la gracia de Dios. Mucho me sirvió este crisol en mi vida para que mi marido muchas veces les daba la razón, para desprenderme de mí misma y no creerme capaz de nada bueno, ni exterior ni interiormente. Cuando hablaba, aunque le costó mucho a mi soberbia al principio, siempre alababa a mis cuñadas aún con mi marido y a sus buenos papás. Así, con la gracia de Dios, curé mi orgullo. Jamás le decía a mi esposo lo poco que tuviera que sentir de su familia, no por virtud seguro, sino por conservar la paz, aunque todo esto se lo ofrecía al Señor. Con el tiempo este modo de ser me conquistó gran estimación inmerecida de él. Mi suegro siempre me quiso. Hacía mucho que no frecuentaba los sacramentos y le rogué que lo hiciera. Arreglé que se confesara y Dios me concedió que lo hiciera, muriendo algún tiempo después repentinamente. Mi suegra me decía después que cuando me casé no me quería nada, pero que después, mucho tiempo, sí. Así era ella, me defendía hasta con mi marido, me buscaba y yo le hablaba de Dios y le explicaba algunas meditaciones como yo podía. Y como era un alma tan pura y tan buena, solo sin cultivo todo le caía muy bien. Yo la sentí mucho cuando murió, pero de no frecuentar antes los sacramentos, después comenzó a hacerlo y fue muy fervorosa y sufrida. Abro paréntesis, autor 1, pp.152 al 154. Cierro paréntesis. Por las tardes, al oscurecer, me iba a la iglesia de San Juan de Dios y allí, cerquita del sagrario, desahogaba mi pecho cerca de Jesús. Le ofrecía a mis niños, a mi marido y a mis criados, pidiéndole luz y tino para saber cumplir mis deberes. Abro paréntesis, autobiografía punto 1, p 157, cierro paréntesis. Su existencia se desarrollaba normalmente entre las obligaciones de su hogar y sus relaciones sociales sin poder sustraerse a todas las circunstancias imprevistas. Tuve que ir a visitar a un sacerdote. Se oscureció y de noche se oscureció y ni coches ni tranvía parecían. Era muy grande mi angustia. El tiempo pasaba y resolví volver a pie, pero como había muchas vías y yo no había caminado, me acerqué a una tiendita a preguntar. Sin poderlo impedir, salió de ahí un hombre que me hacía temblar y que me dijo que me conduciría. Se me arrimaba mucho, olía a vino y andábamos a más, perdón, olía a vino y andábamos y más andábamos, conociendo yo el peligro y encontrándome con la Santísima Virgen. Era de noche, había invitado mi marido a un señor a cenar, y yo tan lejos, Dios mío, y sin saber a dónde iba a pasar. Nunca he sufrido en esa materia lo que entonces. Por fin la Santísima Virgen en esa materia lo que por fin la Santísima Virgen María me oyó y al voltear una esquina pasaba un tranvía. Ni supe de dónde era.
y escapándome de aquel hombre que me detenía, me subí y me salvé. Abro paréntesis, autobiografía punto uno punto pp del 52 al 53, cierro paréntesis. Cuarto, ascensión espiritual. Para comprender a Conchita no hay que buscar fenómenos extraordinarios. La suya es santidad en las diarias ocupaciones. Una breve frase de su diario nos revela el estado de su alma de recién casada. Al ver, a pesar de todo lo bueno de mi marido, que el matrimonio no era aquel lleno que yo me había figurado. Instintivamente mi corazón se fue más y más a Dios, buscando en Él todo lo que me faltaba, pues el vacío interior había crecido a pesar de todas las felicidades de la tierra. Abro paréntesis, autobiografía 1, p. 112, cierro paréntesis. En medio de las más grandes alegrías del amor, siente las limitaciones y el carácter efímero de todo amor humano. La verdadera vida de los santos está en toda oculta con Cristo en Dios. Abro paréntesis, col. Punto 3,3, cierro paréntesis. Se perciben sus afectos en su comportamiento exterior y con frecuencia ellos mismos nos descubren su principal secreto. En el caso de Conchita, tenemos en su diario la clave de todo. Nos permitirá asegurarla de los 31 a los 74 años. Lo utilizaremos como guía principal, sin descuidar las fuentes complementarias. Ella misma nos da a conocer su medio familiar, las gracias y los favores excepcionales recibidos desde su más tierna infancia. La trágica muerte de su hermano Manuel, verdadero punto de partida para la vida nueva que la orienta decididamente hacia Dios. La profunda posesión de todo su ser por Cristo desde los primeros días de su matrimonio y su constante ascensión hacia la perfección a través de los menores acontecimientos de su hogar, en la trama cotidiana de su existencia de mujer semejante en apariencia a la que todas las demás. Dios preparará a su iglesia y al mundo una gran santa. Quinto, tu misión es la de salvar almas. Un acontecimiento inesperado le proporcionó la ocasión de tener un tiempo de intenso silencio, oración y contacto con Dios. Por primera vez asistirá a unos ejercicios espirituales predicados y dirigidos aquel año de 1889 por el padre Antonio Plancarte y La Bastida, que fue más tarde abad de Guadalupe. Conchita tenía 27 años, casada y madre de familia, ama de casa, con un marido muy puntual y algo celoso. No podía asistirle en unos ejercicios de encierro y concurría de entrar y salir porque no podía dejar mis niños. Abro paréntesis, autobiografía 1, p. 159. Cierro paréntesis. Corre las prácticas, encuentra como puede momentos de silencio y de recogimiento y regresa presurosamente a casa. Pero el Espíritu Santo obra donde quiere. En el corazón de Conchita va a surgir, bajo el impulso irresistible del Espíritu, una llama apostólica que pronto se extenderá a las dimensiones de la Iglesia eterna.
En su sencillez y humildad no sospecha desde luego la amplitud de los designios de Dios. Su mirada no va más allá del marco habitual de una mujer en su hogar. Dios mismo va a abrir los horizontes de la redención. Un día en el que me preparaba con toda mi alma a lo que el Señor quisiera de mí, en un momento escuché muy claro en el fondo de mi alma, sin poder dudarlo, estas palabras que me asombraron. Tu misión es la de salvar almas. Yo no entendía cómo podía hacer esto. Me pareció tan raro y tan imposible. Pensé que todo esto sería que me sacrificara en favor de mi marido, mis hijos y criados. Hice mis propósitos muy prácticos y llenos de fervor, redoblando mis deseos de amar sin medida al que es el amor. Mi corazón halló su nido, encontró la paz en el retiro y la oración, pero tenía que salir al mundo a mis obligaciones, con necesidad de andar entre el fuego sin quemarme. Con este crecido incendio en el corazón, el celo me devoraba y ansiaba compartir mi dicha con las enseñanzas sublimes que había aprendido. En esos días tuve que ir con los niños una temporada al campo, a Jesús María, una hacienda de mi hermano Octavino, cerca de San Luis. Al llegar lo con y al llegar lo conclavé con que junto las mujeres de por ahí les diera yo unos ejercicios explicándoles lo que había oído. Este hermano, que siempre ha sido excelente conmigo y me ha tenido especial predilección, consen- me ha tenido especial predilección, condescendiendo luego y se reunían 60 mujeres. A mí no me ocurrió tener vergüenza, ni siquiera estaría mal hecho esto, ni si a mí no me ocurrió tener vergüenza, ni si estaría mal hecho esto, ni se erraría al hablar, ni siquiera pensé que pudiera ser pretensión o soberbia de mi parte. Yo sentía quemarme y ansiaba comunicar aquel fuego a otros corazones y no más. Comenzamos pues en la capilla de la hacienda. Yo me sentaba en una silla abajo frente a ellas y como en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. A las pobres les gustaba mucho lo que les decía y lloraban y se movían a contrición y hasta me querían decir sus pecados, cosa que yo por supuesto no les permití. Cuando concluimos vinieron sacerdotes, las confesaron e hicieron una comunión muy fervorosa. Yo me sentía feliz hablando de Jesús y cortos se me hicieron los días. Volando volando las horas en tan dulce ocupación. A veces iba a Otavino a oír y Dios me ayudaba para no contarme. Todo lo supuesto a puerta cerrada. Abro paréntesis, autobiografía 1, pp 159 al 162, cierro paréntesis. Conchita buscaba un director de conciencia para avanzar con mayor seguridad hacia Dios, quemándome los deseos de perfección, de encontrar la puerta, la vía, el camino por donde llegar a mi Jesús, haciendo propósitos varios, humillándome
pasaba los días en aquella desolación y angustia y oscuridad. Notaba hambre de lo divino, sed ardiente de Jesús, pero como que me estrellaba, como que me perdía entre un camino de oscuridad y fe y sin esperanza, hablando yo a un sacerdote de lo que bullía dentro de mi alma, de los ideales y de perfección que perseguía, y no quería el Señor sin duda que me comprendiera, porque me hablaba Él de poesía, de la naturaleza, de cosas de Él, pero no Él mismo, de mi Dios. Y el mundo luchaba por arrastrarme a las criaturas, me atraía. Recuerdo que me entretenía a ratos en ver periódicos y modas y me entraba tal remordimiento hasta que me dijo el Señor que no las viera. Abro paréntesis, autobiografía uno, cierro paréntesis, perdón, abro paréntesis, autobiografía punto uno, coma, TPs del 198 al 199, cierro paréntesis. Decepcionada y apenada por haberse acercado a un sacerdote que solo habló de cosas superficiales, cuando ella había acudido a él con ansias de encontrar a Dios, intensificó su oración. El Señor le envió entonces al padre Alberto, quien mucho le ayudó en los primeros 10 años de su ascensión hacia Dios.